Sí, bien. Quiero hacer una consideración. La consideración es la siguiente. Asumo que en nuestras iglesias a los fieles no se les va a decir nunca que la Conferencia Episcopal Alemana ha traducido la profecía de Isaías, el famoso versículo del Antiguo Testamento, pero la consideración es esta. La Conferencia Episcopal Alemana no es el Vaticano. Quiero decir, de aquello que hace debe responder ante el Vaticano porque la cúpula está en Roma. ¿Cómo han podido tener la autonomía para hacer aquello que han hecho? Es decir, cancelar aquella profecía. ¿Cómo ha podido in autonomía e se ha fatto in autonomía quello che ha fatto, cioè di cancellare quella profecía? Como he dicho anteriormente, posiblemente las conferencias episcopales regionales tienen más autonomía porque el discurso es que saben que esto no se puede mantener bajo control desde que está aumentando el número de personas que tienen acceso a la información verdadera. Perché ormai comunque aumenta la quantità di persone che è in grado di accedere all'informazione vera. Yo no soy nada. Mis conferencias las verán 4 millones de personas. Esto que estoy haciendo ver aquí no es que sea algo discutible. El plural es plural. ¿Me explico? Alma es alma, no es interpretación. Il plurale è plurale. Cioè non si scappa, cioè non è interpretazione. Mi spiego? Alma è alma, non è interpretazione. Cuando en hebreo aparece escrito hará, que se traducía como concebirá, este verbo es en realidad un adjetivo que significa embarazada. Ara, che veniva tradotto con concepirà, ara non è neppure un verbo, è un aggettivo che significa incinta. Quindi, alma, Por lo tanto, Alá hará hacen el participio en presente, parturienta, por lo tanto, una parturienta joven. Presente, partorente. Quindi una giovane fanciulla incinta, partorente. Finito, non Fin, no es interpretación, es lectura tranquila, normal, para todos. Pero, ¿podríamos? No, no podemos. Hará es un adjetivo y una que está embarazada es una que ya ha concebido, lógicamente. Perdón, permíteme un apunte. 4 millones de personas han escuchado tus conferencias. Ahora estoy haciendo de abogado del diablo. Sí, haz de Satán. Hago el Satán. ¿Cuánto daño se puede hacer con esta información? ¿Cuánto daño puede hacer Mauro Villino? Si en 10 años lo han escuchado 4 millones de personas y supongamos que el 90% crea aquello que se dice, Se in 10 anni lo hanno ascoltato 4 milioni e mezzo di persone e mettiamo che il 90% creda a quello che dice. Ma quanto danno in più ci può fare se noi... pero ¿cuánto más daño se podría hacer si nos confrontamos públicamente? Sí, pero esta es mi pregunta. Después de 20 años le habrán escuchado 9 millones de personas y en 30, 40 años lo habrán escuchado 14 millones de personas. ¿Cuánto daño se ha hecho? Lo avranno ascoltato 14 milioni di persone. Quanto danno ci ha fatto? Nessuno. Va bene così. Va bene così, lo lasciamo stare. Ninguno. Lasciamo che Está bien así, lo dejamos estar, dejamos que hable. Si lo atacamos le damos visibilidad. Dejémoslo estar. Dentro de 50 años lo habrán escuchado 50 millones de personas. Y ahí me mentarán a mi madre. È vero che noi Elohim abbiamo vita lunga, ma lo avranno ascoltato 50 milioni di persone. Noi abbiamo 2 miliardi e mezzo. ma infatti io non conto niente. Hay 2.000 millones de cristianos. No les preocupo nada. Por suerte me divierto mientras lo hago. Hay una entrevista que te hice hace 2 años, no me he acordado antes. Mejor no saber la pregunta antes. El asunto es, ¿no será que tal vez, ya que estamos trabajando en este camino, en esta aceleración que estamos viviendo, no será tal vez que haya una cierta voluntad de una cierta parte del establishment? Sí. Es difícil esta pregunta.
Tú me diste la respuesta y la colgamos en YouTube, está ahí, en nuestro sitio. Y recuerdo la respuesta que me diste. Si la recuerdas, yo la recuerdo perfectamente. Decías que no es tanto el daño que se está haciendo, sino que tal vez está cambiando algo. Y tal vez yo les estoy siendo de ayuda. Exacto, no hay duda, no hay duda. Hasta el punto de que la gente comienza a escuchar estas cosas que hemos dicho. La gente puede creerlas o no, pero empieza a escucharlas. En términos ufológicos se llama aclimatación. Aclimatación. Sí. Después, ¿cómo se llama la técnica elaborada por el FBI? Sí, se llama... Específicamente, es una especie de condicionamiento mental. No es exactamente eso, pero cuando llegue, llegará. El discurso es que si se revela una mentira, dirán, nosotros de hecho no hemos intervenido. Y si se revela una verdad, dirán, nosotros de hecho no hemos intervenido. Plausible deniability. Aperto il presente giusto. La plausible deniability. Cioè lasciamo che dica. Dejemos que hable, que siga, y si sucede algo al final, no hemos intervenido. Esattamente. Mauro, hay otra pregunta. Por favor. La Biblia dice que el hombre está programado para vivir 120 años. Y si es verdad que Moisés vivió 120 años y fue llamado a la montaña y murió, ¿por qué el hombre no vive 120 años? Porque ese discurso en realidad se ha hecho para los adamitas, no para el Homo sapiens. È stato fatto per gli adamiti, non per l'Homo sapiens. Perché gli adamiti, chissà se ce l'ho, no? Ho detto tuo collega perché parlate la stessa lingua, Francesco Guarnaschelli. Y estos, los adamitas, que tenían una gran cantidad de genes de los Elohim, vivían en efecto de 800 a 900 años. Hasta tal punto que el capítulo 6 del Génesis se dice que los hijos de los Elohim vieron que los hijos de los adamitas eran todo, o sea, apetecibles. Todo significa que se adaptaban a. Y ha tenido lugar la reproducción, en realidad. Porque entonces ya había hembras y tomaron por compañeras cuantas quisieron y tuvieron hijos. Estos hijos de la Biblia se llaman Kimborim, que tiene la misma raíz que la de Keber, Gabriel, que quiere decir potente, fuerte. Y tuvieron hijos que se llamaron Kimborim. Este era un asunto que no debía saberse porque el jefe no quería que los Elohim se unieran con los hijos de Adán. Entonces, en un cierto punto, sucede que cuando los adamitas comenzaron a multiplicarse, Génesis 6, y a dispersarse por la tierra, los hijos de los Elohim encontraron a las hijas de los hombres apetecibles y tomaron por mujeres a cuantas quisieron. En el texto hebreo está escrito que las tomaban cuando estaban preparadas para el matrimonio, o sea, cuando eran particularmente bellas, bien preparadas, bien lavadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Elohim dice, mi espíritu no durará, aquello que él ha portado no durará para siempre en el Adán, porque él es de carne, su vida será de 120 años. Dice el profesor Kabal Sureinam Salimi de la Universidad Americana de Beirut, que comenta este pasaje y dice que ellos decidieron interrumpir su aporte de patrimonio genético tras enterarse de los encuentros sexuales.
Y aquí la vida de los adamitas, leyendo la Biblia desde atrás, pasa de 600, 500, 400, 300 a 100, porque poco a poco el patrimonio genético de los Elohim se iba perdiendo. Y aquí dice una cosa preciosa. Había gigantes sobre la tierra en ese tiempo, y después también, cuando los hijos de los Elohim se acostaron con las hijas de los hombres, y éstas parieron muchos hijos. O sea, mestizaje, y aquí hay una frase estupenda que podría ser de Homero. Estos fueron los famosos héroes de la antigüedad, semidioses que se han contado en todos los pueblos, hijos de uno de ellos y una de aquí, o viceversa. Gilgamesh era uno de ellos, Aquiles, los héroes de la antigüedad. Esta frase de aquí la podríamos meter en un texto griego sin cambiar nada, sin cambiar nada. De hecho, cuando se habla de la vida de los Elohim, que era muy larga, se habla de ello en las listas reales sumerias. Habla de ello el sacerdote egipcio Manatone. Habla de ello el sacerdote babilonio Beroso. Él dice que vivían entre 30 y 40.000 años. Obviamente, uno dice, porque 30.000 años está bien. Sobre la Tierra, nosotros tenemos mariposas que viven 24 horas y tortugas que viven 200 años. Están hechos del mismo ADN, la misma química, tienen las mismas estructuras moleculares, viven en el mismo planeta, respiran el mismo aire. Las tortugas viven 70.000 veces la vida de una mariposa. Si estos vivieran 30.000 años, viven solamente 500 veces la duración de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos ante los ojos la prueba probada de que es posible. Porque tenemos 70.000 años entre dos seres del mismo planeta. No hablemos de los árboles, que viven 3.000 años, con su reporte increíble de vida. Por lo tanto, no hace falta hacer el razonamiento del filósofo. Tanto es que cuando Eva tiene un encuentro sexual y nace Caín, y los adamitas se convierten, digamos, se hacen prolíficos, cosa que no tenía que suceder, porque debían permanecer bajo un control numérico dentro del planeta. Los Elohim dijeron, está en plural, lo dejo en plural, ahora Adán se ha convertido en alguien como nosotros. Esto es, no hay necesidad de esperar otra cosa, ya se ha convertido en uno como uno de nosotros. Ahora que no tenga acceso al árbol de la vida, porque de otra manera, esto lo aporto yo, de otra manera se vuelve incontrolable. ¿Y qué es el árbol de la vida? El lugar donde se practicaban las técnicas para alargar la vida. Tanto es que Adán y Eva son aislados porque no tienen acceso a él. Si leemos la epopeya de Gilgamesh, y Gilgamesh, recordamos que era un semidios, un mestizo que quiere una larga vida como la que tienen los dioses, y para conseguirla no se arrodilla y le reza a Dios, y le dice, escucha Dios, yo soy bueno, soy tan bueno que... No, decide hacer un largo viaje hasta el lugar donde se daba la larga vida. O sea, si no iba allí, no conseguía la vida larga, porque allí se practicaban las técnicas, y es de ahí de donde son alejados Adán y Eva, porque no tenían que tener acceso a estas técnicas, porque entonces hubieran llegado a ser incontrolables si hubieran tenido la misma extensión de vida que los Elohim. Y Gilgamesh tiene que ir allí. Hay un sitio que es estupendo, que es Göbekli Tepe, que se encuentra nombrado en la Biblia. Göbekli Tepe se empezó a excavar hace 15 o 20 años, pero es un sitio que fue abandonado y el que lo abandonó lo cubrió de tierra. Esto es, antes de irse lo han escondido. Yo sospecho que allí tenían lugar estas cosas porque está dentro del territorio de los Elohim bíblicos.
Exactamente, exactamente. Entonces, todas las narraciones, que por eso decía antes que la Biblia es fascinante, porque es concreta en esto que cuenta aquí. Esto es, el hecho de que fueran alejados del lugar donde se practicaban ciertas técnicas, quien quería tener acceso a las técnicas tenía que ir allí. No es que tuviera que rezarle a Dios para conseguir una vida larga, ¿ok? Riferendomi alla lunga vita che diceva 30-35.000 anni, un po' spaventare, no? Fare un sorriso. In realtà c'è una diatriba, diciamo, tra i linguisti che studiano i testi sumeri, per venisse a conoscenza. Il Sar non si sa esattamente quanto valesse. Può essere che fosse 10 volte tanto, ovvero si narra che il primo che è sceso qua di loro era sulla nave che se ne andava, ma erano passati 450.000 anni. Sto parlando di enti allora, 300. Certo. Se si ha acceso alle tecniche. Si se tiene acceso a las técnicas que logran mantener los cromosomas jóvenes actuando sobre los telómeros, se puede hacer lo que se quiera. Cuando los cromosomas se hacen toda una serie de... se duplican, etcétera, etcétera, pierden trozos, envejecen y por lo tanto nosotros envejecemos. Si los trozos se mantienen siempre unidos, los cromosomas no envejecen y el cuerpo no envejece. Aquello que se está, no digo comenzando a descubrir, sobre lo que se está comenzando a hacer hipótesis, es que ellos conocen una función esencial del oro. ¿Y qué buscaban? Se está comenzando a experimentar con la utilización del oro en quimioterapia, porque parece que facilita que ciertos fármacos penetren en ciertas zonas de las células. O sea, el oro en las células madre tiene una función, debe tener un montón de funciones que ni siquiera imaginamos, que nosotros todavía no imaginamos, pero llegaremos. Ellos tal vez ya lo sabían y por eso, si es así, es todo posible. Lo importante es, y esto es fundamental, mantener la mente abierta a posibilidades. Porque si uno se cierra y dice, no, de esto no quiero hablar, no. Si tenemos la mente abierta, tal vez llegaremos a cosas a las que no llegaríamos nunca si la cerramos. Nunca. Este es el secreto de las personas inteligentes. Los otros son los dogmáticos. Perché è pericoloso. D'altra parte, sì, esatto. Esatto. Siamo talmente malfatti che probabilmente aveva ragione. Abbiamo una domanda. Esatto. Abbiamo una domanda? Sì. Tenemos una pregunta. Sí. Hola Mauro. Manteniéndonos en el tiempo, la unidad de medición, en la Génesis, en la creación, con modificación del territorio, se habla de días. ¿Se podría hipotizar que en la unidad de tiempo día fueran sus días, o sea, de su planeta, que quizás para nosotros es mucho más? Sul fatto che l'unità di tempo giorno fosse il loro giorno, cioè sul loro pianeta, che magari per noi è molto di più. Sí, esto es posible, oppure Sí, esto es posible y se utiliza para indicar periodos de cierto tiempo. Ellos dividieron el trabajo, así como la Biblia no habla de creación, pero sí de modificaciones que ellos han llevado a cabo en un cierto territorio y al finalizar ciertas modificaciones, en algunos casos los Elohim dijeron que estaba bien hecho y en otros casos no lo dice. O espera al día siguiente, el periodo sucesivo, porque el trabajo aún no se había terminado. No se dice que todos los días las cosas salieran bien. De hecho, lo dice para el hombre, al menos al principio, antes de los perfeccionamientos, etc. Y por lo tanto, indican periodos de trabajo que han hecho para transformar el territorio en el que instalarse, aquel territorio en el que van a estar.
Tanto es que el estudio realizado y publicado por la Jewish Publication Society de Nueva York escriben tranquilamente que la narración de la creación no es otra cosa que la narración de subdivisiones para crear orden en un lugar que estaba desordenado. Dividen las aguas, construyen una fila que divide el agua que está arriba del agua que está abajo. En las aguas que están debajo vuelven a intervenir y separan el agua de la tierra para crear el lugar en el que comenzar a cultivar, y así proceden. Es una intervención continua para crear orden y hacer habitable la zona en la que se iban a instalar, una de las zonas en las que se iban a instalar, porque han hecho más de un Gan Eden. Nosotros tenemos la narración de lo que les sucedió a estos de aquí, a esta familia, pero yo, por ejemplo, en el libro La Biblia no habla de Dios o el Falso Testamento, no lo recuerdo, he hablado del Gan Eden del que habla Homero, que es el jardín del Chinó, que es exactamente igual que el Gan Eden bíblico. Igual, un recinto cerrado y protegido, dentro del cual la producción, dice, era continua. En invierno, mientras ciertos árboles estaban echando frutos, de otros ya se recogían, de ciertos lagares ya se hacía vino y las uvas en ciertas cepas se iban formando. Era un lugar de producción forzada. Anchinoi y todos los suyos son llamados por los griegos Alcidión, que quiere decir vecinos consanguíneos de los dioses, y Alcidión era un descendiente directo de Poseidón. Y Poseidón le dio a Alcidión las naves que viajaban sin gabernetes, o sea, sin timonel, conocían solas las rutas del pensamiento del hombre. No se perdían nunca, viajaban velocísimas, sobre y debajo del agua. ¿Cómo se inventó estas cosas Homero? Las naves comandadas por el pensamiento. Como la fantasía de Hefesto, que en el jardín del Chinó había construido guardianes mecánicos llamados cani que no envejecían nunca, no se estropeaban, se movían de forma autónoma. Bajo las piernas tenía 2 esclavas que lo portaban y se decía tranquilamente que estas 2 esclavas tenían el pensamiento y capacidad de hablar. Pero todas las esclavas tienen pensamiento y capacidad de hablar. Tenían la piel brillante como el oro y la descripción finaliza con que eran en todo iguales a chicas vivas.